Bueno, muchas gracias, hermano Jesús, por la oportunidad de predicar esta noche. Yo hago lo posible para prepararme, para estudiar, para realmente estar preparándonos para decir algo que sea bíblico, no cualquier loquera que se me viene a la mente, porque si no, estaríamos en problemas. Bueno, como saben, hoy es el día que el mundo está celebrando la Pascua, el día de la resurrección, nosotros también. Y realmente estudiando quise concentrarme en una área específica de lo que viene con la resurrección. Como sabemos, Cristo Jesús murió en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados. Yo en esta noche quería específicamente concentrarme en el perdón. No tanto me voy a especificar en el acto que hizo Cristo Jesús, aunque sí voy a hablar de ello y lo que su sacrificio significa, pero cómo nosotros como cristianos debemos perdonar y recibir perdón también. Entonces, si por favor me acompañan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 32. Solo vamos a leer un versículo esta noche. Efesios 4, 32. Cuando lo encuentren, por favor, si se ponen de pie. Efesios 4, 32. Ok. Lo voy a leer yo primero y luego vamos a leerlo todos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Todos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, le doy gracias por esta noche, Dios, gracias por habernos traído acá aquí sanos y salvos, Dios. Te pido que todo lo que sea dicho sea para una gloria tuya, Dios. Te pido que me des mi sabiduría y las palabras adecuadas para enseñar en esta tarde, Dios. Te pido que algo de lo que sea dicho sea para beneficio de los hermanos presentes, Dios, y los que están oyendo por las redes sociales. Te pido que no haya ninguna distracción, tanto como para mí como para los que están escuchando la predicación, Dios. Que podamos realmente concentrarnos en lo que tú tienes que enseñarnos esta tarde, Dios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La mayoría sabe que uno de los aspectos importantes de ser cristiano es amar, tanto al hermano en Cristo como al inconverso. Y si somos honestos, es fácil amar cuando todo está bien, cuando hay armonía, cuando no hay pleitos, cuando hay un acuerdo entre pareja, entre hermanos y entre amistades. Pero el amor verdadero se prueba cuando la gente falla o cae en el pecado y vienen pidiendo perdón. Aquí es cuando realmente representamos lo que es ser como Cristo. Como sabemos, Cristo Jesús perdonó los pecados. Vemos que Él perdonó a todo el mundo, incluso antes de que Él muriera en la cruz. Cuando la gente se venía a Él con problemas pecaminosos, con problemas personales, Él los perdonaba y hablaba con ellos, obraba con ellos. Y de la misma manera nosotros como cristianos tenemos que representar ese aspecto de Cristo Jesús hacia la gente. Incluso para los que sirven en la iglesia o planean servir en la iglesia, saben que parte del servicio a Dios es servicio a la comunidad, a la gente. Y no podemos realmente servir a los demás si no demostramos ese amor. Y muchas veces ese amor se representa a través del perdón que le damos a la gente. Desafortunadamente, muchas veces como seres humanos, nos es difícil perdonar cuando se nos ofenden. Cuando un hermano cae en pecado, en vez de perdonar, juzgamos, guardamos rencor o hablamos mal de ellos con otras personas. O si no, con nuestras palabras decimos que perdonamos, pero realmente en el corazón seguimos enojados, guardamos ese rencor y nuestras acciones revelan ese enojo hacia ellos. Hoy estamos celebrando el día de la Pascua. El recuerdo es el sacrificio que hizo Cristo Jesús al morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Jesús hizo el mayor sacrificio para perdonarnos. Y el pasaje que leímos nos dice de la misma manera que debemos perdonar a los demás. Si nos volteamos unas páginas a Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, hablando obviamente del el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y si regresamos al pasaje que estamos leyendo originalmente, el 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vemos aquí que dice dos palabras importantes que van
van mano a mano con el perdón. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué significa la palabra benignos y misericordiosos? La benignidad es uno de los frutos del Espíritu, que se demuestra en Gálatas 5:22. Representa la amabilidad y benevolencia que debemos enseñar hacia los demás. No solo se trata de tratar bien a los demás, sino que buscar hacer el bien hacia los demás de la misma manera que Jesús enseñó hacia otros. A eso lo que se refiere aquí es que, como sabemos, Cristo Jesús se representó amor. Él demostró esa benignidad, ese amor hacia los demás. No importa su pasado, si venían de diferentes culturas, si no creían las mismas creencias que Cristo Jesús, Él siempre demostró ese amor, esa benignidad. Y de la misma manera nosotros tenemos que enseñar esa benignidad, porque si no enseñamos eso, pues nos es difícil perdonar, porque para perdonar se ocupa amar también. La otra palabra que decía ahí es misericordia. Y bien, ¿qué significa misericordia? La misericordia puede ser definida como amor incondicional para perdonar y restaurar a los demás a pesar de no merecerlo. Es más que solo una emoción de lástima, ya que requiere una acción de amor para perdonar que viene de Dios. Muchas veces gente confunde la idea de misericordia como solo una emoción, como decir, siento lástima por esta persona que está en esta situación. Pero misericordia es más que solo una emoción de lástima, sino que también viene con una acción de perdonar, de restaurar, de realmente querer darle tiempo a esa persona para realmente entender, sentir esa misericordia, y de ahí pasarse al perdón. Y por eso es que el pasaje que leímos empieza con ser benignos unos con otros, misericordiosos, y después dice perdonándonos unos a otros. Porque si nos enseñamos los primeros dos, nos va a ser difícil perdonar a los demás. Y bien, ¿qué más nos dice la Biblia sobre perdonar? Los que me han oído predicar antes saben que pues a mí me gusta realmente llevarlos por diferentes pasajes de la Biblia para enseñar qué es lo que estoy diciendo. No es que ya está en la Biblia, no es algo que yo estoy creyendo solamente por creerlo. Así que por favor, nomás, ahorita vamos a ir a Mateo 18, y por favor tengan sus Biblias en mano para así pues, estar yendo por diferentes partes. Mateo 18. Versículos 21 y 22 dicen, Mateo 18, 21 y 22 dicen, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, si aún hasta 70 veces 7. Aquí Cristo Jesús nos dice cómo es que tenemos que perdonar aún hasta 70 veces 7. No es un número específico, sino que a lo que se refiere es que tenemos que seguir perdonando a pesar de que la gente nos falle, porque si seamos realistas, todos aquí somos seres humanos. Estamos en este mundo, vamos a caer, vamos a fallar a la gente. Y por eso Cristo Jesús nos dice que aunque un hermano cae, aunque te falle, tú debes seguir perdonándole por lo que ha hecho. De la misma manera que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros también tenemos que demostrar ese perdón hacia los demás. ¿Qué otro ejemplo podemos ver que Cristo Jesús habla del perdón? Si me acompañan a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a leer el versículo 11. La parábola del hijo pródigo. Creo que ya la mayoría ha escuchado esta parábola, ya sea en la clase de niños o aquí en el púlpito. Por tiempo no vamos a leer toda la historia, sino que vamos a leer del 11 al 22. Dice, Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las al- algo- perdón, algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo pródigo quiso su herencia, vemos en el comienzo de esta historia, que el hijo pródigo quiso su herencia. Hermanos, las herencias no se dan hasta que las personas hayan muerto. Por lo tal, se puede referir que el hijo quería que su padre muriera para así tener el dinero. Muchas veces lo leemos y no nos damos cuenta de que eso es lo que dice, pero realmente vemos, wow, qué duro, qué fuerte es eso. Que uno le diga a su padre, mejor muérete así, ya tengo yo el dinero. Pero muchas veces no lo leemos la Biblia de esa manera, sino que solo vemos como que, oh, le dio el dinero y ya pasaron los eventos. Le dijo a su padre que muriera. Y vemos luego que dice el versículo 20 dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Vemos aquí otra vez la palabra, misericordia. ¿Y qué fuimos lo que dijimos hace rato? Que misericordia representa ese como, más que el sentimiento de lástima, sino que el remordimiento hacia ellos. No, el remordimiento, perdón. El sentir, perdón. No es más que una emoción de lástima, sino que es el sentir ese mismo, entender de dónde viene. Este pasaje nos demuestra que para pedir perdón se ocupa humildad. El hijo pródigo tuvo una posición alta como hijo de su padre, pero para pedir perdón se humilló hacia la posición de jornalero, o sea, un trabajador. Desafortunadamente, muchas veces como seres humanos somos muy orgullosos como para pedir perdón. Nos decimos, oh no, bueno, esto es más como pensar machista. Yo soy hombre, los hombres no perdonamos, no pedimos perdón. Ya la gente sabe que lo que dije es porque yo lo creo así. Pero no realmente nos ponemos a pensar, bueno, tus palabras tienen efecto, lo que tú a veces lo dijiste por decirlo, y dices, oh, no, no afecta a nadie, a veces sí le afecta a los demás. Y no pensamos de esa manera. Otro problema que tenemos es que subconscientemente nos decimos, la persona nos va a perdonar, así que no pedimos el perdón. A lo que me refiero con esto es que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que dice algo que tal vez lo dijo sin pensar y salió un poco pesado, y en vez de pedir perdón, en su mente se dice, pensando, dice, él ya sabe que lo dije sin pensar. Él ya sabe que fue una broma. Me va a perdonar. Por pensar que él lo va a perdonar, no pide usted el perdón. Pero si usted no hace realmente esa acción de pedir perdón, ¿realmente está sintiendo rencor o solo se está excusándose para no pedir perdón? Como cuando un amigo le dice algo pesado, pero en vez de pedir perdón, nos decimos, él sabe que estoy bromeando. O como cuando un padre dice algo tal vez duro a su hijo y dice, ella sabe que estamos jugando entre padre e hijo. O a veces unos hermanos en Cristo nos decimos algo pesado, pero en vez de pedir perdón decimos, ya sabe que estamos bromeando, así jugamos nosotros, sin pensar realmente en lo que esas palabras hacen en efecto. No pedimos este perdón. Se ocupa realmente tener esa humildad para pedir perdón. Como el hijo pródigo enseñó aquí, que él era vemos que él era persona de gran posesión debido a sus riquezas y la posición que tuvo su padre. Pero para pedir perdón dijo, aunque sea como jornalero, sea un trabajador, se fue a su padre y se humilló de esa manera. Y su padre lo exaltó después. De la misma manera, cuando pides perdón, tienes que enseñar esa humildad para pedir perdón. Me acompañan a Génesis 27. Otro aspecto que se ocupa para el pedir perdón. Génesis 27.
Génesis 27. Vamos a ver al versículo 41. Un poco de contexto antes de leer lo que vamos a leer. Jacob y Esaú son hermanos, hijos de Rebeca, y van a pedir, estos dos hermanos vienen a pedir la herencia, digo, no la herencia, a pedir la bendición. Y como sabemos, Jacob se roba la bendición de Esaú con la ayuda de Rebeca al disfrazarse de como que si fuera su hermano. Y Isaac, en vez de darle la bendición a a Esaú, se lo da a Jacob. Y vemos que Esaú guarda un rencor. Aquí en el versículo Génesis 27, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí vemos cómo es que le hizo tan gran maldad que él quiso, de tanto enojo, lo quiso matar. Esa envidia, ese enojo le consumó para querer matarlo de tal manera. Pero vemos en el capítulo 33, si me acompañan, al capítulo 33, ya han pasado unos años. Y ambos han estado viviendo pues, unas vidas y luego Jacob regresa a la tierra de Esaú. Versículo 1 dice, del capítulo Génesis 33, versículo 1 dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, y le besó y lloraron. Aquí vemos como que hace años él tenía ese rencor y ese enojo para querer matarlo. Y aquí ahorita que se vuelven a encontrar, ya lo había perdonado. Incluso dice que corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre el cuello y le besó y lloraron juntos. Ya lo había perdonado y se sintieron otra vez como hermanos, ese amor, ese gozo de verse uno al otro. ¿Y qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos demuestra que a veces se ocupa tiempo para perdonar. Todos aquí estamos en diferentes fases en nuestras vidas espirituales y madurez, por lo cual depende nuestra habilidad de perdonar. También depende de la ofensa que el perdón puede tardar. Si por accidente quebraste algo en la casa de un amigo, es muy probable que el amigo ahí te va a decir, oh, está bien, no te preocupes, y te perdona. Pero si tú empiezas un rumor en contra de ellos, se quiere esa confianza, obviamente el perdón tal vez tarde un poco de tiempo en restablecerse, esa amistad. Y por lo tal aquí este pasaje nos demuestra que a pesar de que el tiempo tal vez pase, el perdón tiene que eventualmente llegar. Y como les digo, eso puede depender, ya sean por razones de tu madurez, por razones de la relación espiritual que tienes tú con Dios, o puede ser dependiendo de la ofensa que se te hizo. Pero hermanos, eventualmente tienes que pedir perdón. Y el que está recibiendo el perdón tiene que realmente perdonar a la persona. Otra cosa que nos dice la Biblia en Lucas 6:37 es, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Este versículo obviamente habla de cómo es que no debemos que juzgar. Como les decía antes, muchas veces cuando viene alguien a pedir perdón, en vez de realmente aceptarlo, juzgamos en vez de perdonar. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar en la Biblia sobre el perdón? Lucas 23, si me acompañan a Lucas 23. Lucas capítulo 23, vamos a leer del 39 hasta el 43, un poco de contexto, y ya en este momento en la Biblia ya Jesús ha sido sentenciado a la muerte y ya están en el camino hacia la cruz, ya lo están incluso ya lo están poniendo en la cruz, y vemos que había a su derecha y a su izquierda de Cristo Jesús otros dos que habían hecho mal. Y el versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje nos demuestra la importancia de aceptar que hiciste mal y que hay consecuencias. El malhechor confesó que hizo mal y aceptó el castigo de estar en la cruz. Creo que la mayoría sabe que con cada acción, han oído el dicho, que con cada acción viene una reacción. Ya sea que hiciste algo bueno, tiene una reacción buena. Si hiciste algo malo, tiene una reacción mala. Y de la misma manera, cuando usted hizo un pecado, cuando usted hizo algo en contra de alguien más, va a tener una reacción negativa. Y muchas veces cuando pedimos perdón nos queremos excusarnos de las consecuencias, pero no. Si hiciste algo malo, van a haber consecuencias. No importa si fue un pecado grande, no importa si fue algo chiquito, siempre van a haber consecuencias. Y aquí este pasaje nos demuestra que el malhechor aceptó, dijo, hice mal y yo merezco estar aquí en la cruz. Y dijo, Cristo Jesús no hizo nada mal, Él no merece estar aquí. Otra vez, haciendo la conexión entre Cristo Jesús. Y como les digo, muchas veces como cuando vinimos a pedir perdón, nos queremos excusar de las consecuencias, pero aquí nos dice que claramente tenemos que aceptar que cuando hacemos mal, va a haber consecuencias. Igual que el malhechor, él aceptó que hizo mal y las consecuencias que llegaron hacia él. ¿Qué otro ejemplo podemos ver en la Biblia? En Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a leer el versículo 3. ¿Sabes qué? Vamos a leer del versículo 1. Creo que ya la mayoría ha oído esta historia, pero es un gran ejemplo del perdón que Cristo Jesús nos da. Y Juan capítulo 8, versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos como una multitud se había acercado para apedrear a esta mujer que fue vista en el acto del adulterio. Sin embargo, Cristo Jesús decidió escribir en el piso. La Biblia no nos dice qué escribió. Hay gente que tiene muchas teorías. Yo en lo personal me gusta pensar que empezó a escribir posiblemente los pecados que la demás gente habían hecho y empezó a escribir esas cosas. Si no, otra teoría es que tal vez empezó a escribir la ley de Moisés ahí en el piso para demostrar que, hey, nadie es perfecto, nadie puede seguir todo esto correctamente. Pero otra vez, esas son teorías. Lo importante es que se ve que todos se fueron y solo quedó Cristo Jesús y esta mujer. Y Cristo Jesús le dijo en el versículo 11, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí vemos cómo es que no condenó, sino que la perdonó. ¿Y qué nos demuestra este pasaje? Primero, que no importa qué grande el pecado sea, hay que perdonar. Claramente, dice aquí el versículo, no peques más. Claramente entonces dice que sí perdonemos, pero que también el que se le está perdonando, que ya no peque más. ¿Y qué más nos enseña este pasaje? Este pasaje nos demuestra que cualquiera que sea la ofensa, es importante perdonar, incluso si la mayoría no quiere perdonar.
como vemos aquí, la mayoría estaba listo para condenar a la mujer. Pero Cristo Jesús, un solo hombre dijo, no, yo no te condeno, yo sí te perdono. Y de la misma manera, aunque tal vez tus amigos, otras personas digan, yo no perdono a esta persona, aunque estés tú solo, es importante perdonar. Como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Dios os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es nuestra comparación que si Dios puede perdonar, nosotros también. Y si no perdonas, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente te puedes clasificar como hijo de Dios, hermanos en Cristo? Porque si no enseñas esa benignidad, esa misericordia para perdonar, entonces estamos fallando en una gran área como en la vida cristiana, de perdonar. Para perdonar se ocupan dos personas, uno para pedir el perdón y el otro para dar el perdón. ¿En cuál de estas áreas te encuentras tú hoy? ¿Ocupas tú pedir perdón por algo? ¿O alguien ya te pidió perdón y tú ocupas aceptar ese perdón y ayudarlos a crecer? De la misma manera quiero nomás decir esto también. Perdonar no es lo mismo que olvidar o ignorar. A veces podemos confundir perdonar con el olvidar y ignorar muy fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía en el versículo 11 del capítulo 8 de Juan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Claramente dice, te perdono, pero ya no peques más. No, ignorarse viene la idea de que estamos, pues, ¿está haciendo eso ahí? Ok, voy a voltear y no voy a ver eso. Pero si está haciendo mal, ¿para qué no sirve de nada que lo perdones si sigue haciendo maldad? O si no, otra cosa es olvidar. ¿A qué me refiero con olvidar? Digamos que alguien te viene y sabes que estás fallando en una tentación, ya sea algunas adicciones o qué sé yo, y te dice, perdóname, ya sabes que tengo esta adicción, que sigo fallando. Ok, pero no solo de olvidar y decir, ok, me perdonas, te perdono y olvidarlo. No, si sabes que estás fallando en esa tentación, ayuda a ese hermano o a esa persona que ocupa de ayuda. Porque no solo, como digo, no solo es importante perdonar, pero no es igual perdonar que el ignorar o el olvidar que esa persona está fallando en esta área. Ocupan ayuda también. Vimos que para pedir perdón se ocupa reconocer que has hecho mal, se ocupa humildad, se ocupa aceptar las consecuencias. También vimos que para dar el perdón en ciertas ocasiones se ocupa tiempo. Para perdonar no debemos juzgar y que también es importante perdonar a pesar de que los demás no perdonen. Y como último punto para reconectarlo todo al día de hoy, ¿cuál es el perdón más importante que podemos ver? El perdón de nuestros pecados que ofrece Cristo Jesús. Como les dije, en sí no quise enfocarme solo en Cristo Jesús, sino que en todo el perdón que tenemos que hacer como cristianos, pero el más importante perdón es el de Cristo Jesús hacia nuestros pecados. Sí, es importante que nosotros como seres humanos podemos ofrecer perdón, pero el perdón que Cristo Jesús nos ofreció al morir en la cruz por nuestros pecados es aún más importante. La mayoría ya sabe, de aquí ya es salvo, y han pedido perdón por sus pecados, pero hay personas que aún no lo han hecho, y es nuestro deber compartirla. Mateo 28 nos enseña la gran comisión, si quieren verla, ya la mayoría creo que ya la conocen, si ya has sido cristiano por mucho tiempo, sabes lo que dice el Mateo 28 del 16 al 20. La gran comisión dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí enseñando pues la gran comisión, cómo es que nuestro deber como cristianos compartir el Evangelio de Cristo Jesús, de que ellos también son perdonados son perdonados por sus pecados, a pesar de que no lo merecemos. Y es importante, más que cualquier perdón que nosotros como seres humanos podemos ofrecer a la gente, es más importante ofrecer el perdón de Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Salmos 86:5 dice,
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hablando otra vez aquí de cómo es que Dios provee ese perdón, que nosotros como seres humanos solo podemos dar hasta cierto punto. Y bien, esta noche hablamos sobre el perdón, y como les dije, cómo es que muchos de aquí ocupamos realmente aceptar ese perdón que la gente nos ha ofrecido, o cómo es que nosotros también en muchas áreas tenemos que pedir perdón cuando no notamos que hemos fallado en una área. Y como les dije, les pregunté esta pregunta hace poquito. ¿En qué área te encuentras tú esta noche? ¿Ocupas pedir perdón? ¿O alguien te vino a pedir perdón y tú ocupas aceptar ese perdón? Y más importante que eso, ¿estás compartiendo el perdón de Cristo Jesús con los demás? ¿O simplemente estás sentado en la iglesia, simplemente vienes aquí, simplemente lees tu Biblia de vez en cuando y no lo tomas en serio, el perdón de Cristo Jesús? Oremos. Padre Santo que estás en los cielos,